En este vídeo vamos a reparar una fuga de aceite de motor por la junta de tapaválvulas de un motor de Toyota. Pasando de este estado, quitando la junta de tapaválvulas, dándole una pinturita anticalórica y obteniendo estos resultados. Así que, sin más preámbulo, vamos allá. Y lo primero es sacar la tapa superior del motor, que es un embellecedor plástico que lleva 2 tuercas 10 y 2 trabas en la parte posterior que casi siempre están partidas. Lo que nos encontramos es el conjunto de bobinas de encendido. Para este motor va una bobina para cada cilindro y aplicamos un poquito de lubricante en los enchufes, ya que al estar sometidos a tanta temperatura casi siempre se parten, con lo cual le damos un poquito de aflojo a todo para que sea más fácil de quitarlo. No sé si es algo particular de estos motores, pero en todos los que he trabajado, el cilindro 1 y el 3, siempre me he encontrado ya las trabas partidas. Lo que tratamos es de levantar con un pequeño garfio el clic de sujeción y tirar hacia atrás del enchufe. Ahora lo que hacemos es que cada una de las bobinas lleva un tornillito 10 que vamos a aflojar, y luego en la parte trasera del motor, pegado a las bobinas, va una rampa que lleva todo el cableado de estas bobinas, la cual tenemos que remover porque si no, no podremos sacar las bobinas de los cilindros 3 y 4. Nos ayudamos de herramienta eléctrica para agilizar el proceso y vamos desmontando todos los tornillitos con las bobinas. Cilindro número 1, el 2. Antes marcábamos con un rotulador porque me gusta volver a posicionar cada bobina en el cilindro en el que venía trabajando. También cambiaremos las bujías en este vídeo. Ahora sacamos 2 tuercas que van en la parte trasera, que son los que cogen la regleta que lleva todo el cableado, porque esta regleta nos impide levantar las bobinas del cilindro número 3 y número 4. Así que quitamos esto por un ladito y ya desmontamos las bobinas 3 y la 4. Ahora lo que hacemos es desconectar el resto de tuberías, que son 2, de la junta de la tapa de válvulas. Casi siempre están bastante tostadas y suelen partirse, así que desmontarlas con cuidadito. En este caso, esta primera salió perfecto, la segunda se nos va deshaciendo en pedazos, con lo cual luego la repararemos. Está tostada y pasa a ser de flexible a algo completamente frágil, sin nada de elasticidad. Y esta manguera en especial va conectada a la válvula PCV, que es la válvula de ventilación del cárter de motor. Despejamos un poquito la zona, quitando el cableado de la sonda lambda o el sensor de oxígeno. Terminamos de sacar las trabas del arnés principal de motor, que va uno en la parte derecha y otro en la parte de las esquinas de la tapa de válvula. Y lo que nos quedan son puros tornillos 10, salvo uno, que es un tornillo 12, que sirve de apoyo al embellecedor superior del motor. Así que quitamos todo esto y marcamos dónde van cada uno de ellos. Y removemos todos los tornillitos 10. Toyota es una delicia trabajarlo porque casi toda la tornillería es 10, 12 o 14. Salvo que nos metamos con cosas más complejas o más avanzadas, pero casi toda la tornillería de un Toyota puedes desarmar el coche entero con una 10, una 12 y un 14. Bien, nos ayudamos a herramienta eléctrica para ahorrar tiempo. Y desmontamos toda la tornillería alrededor de la tapa válvula, dejando de último el que comentaba, que es un 12, que sirve de apoyo al embellecedor superior de motor. Removemos también, la tubería nos sirve de guía para saber dónde va, y quitamos los tornillos centrales, que estos no suelen salir solos. Es decir, podemos voltear la tapa de válvula y no se caen. Hacemos un poquito de palanca en la tapa de válvula y aquí la tenemos ya desmontada. Y esta es la junta que se suele tostar perdiendo elasticidad y haciendo que fugue aceite de motor a borbotones. Cubrimos el motor que vamos a dejar expuesto para que no haya nada que se nos pueda caer aquí dentro. Y esto lo dejaremos de momento tapadito aquí para irnos a lavar la tapa de válvulas o tapa de balancines, según desde donde nos estés mirando. Esta es una avería muy común en este tipo de motores porque la junta pierde completamente su elasticidad. Fíjense lo rígida que está. Entonces, al perder elasticidad se suele contraer, ocasionando fugas de aceite de motor. Lo que vamos a hacer es meterle una buena fregadita
y luego lo vamos a pintar, con pintura anticalórica. Dejamos la tapa de válvula secando la pintura y venimos a acondicionar lo que es el asiento de la tapa de válvula. Y lo que debemos hacer aquí es ser muy meticulosos con la limpieza de esto, tratando de evitar que nada de esta porquería se vaya dentro del motor. Hay que limpiarlo muy despacito y todo siempre hacia afuera. En este caso nos ayudamos de una cuchillita muy pequeña, luego utilizaremos un trapo con disolvente y luego utilizaremos una esponja de la que se usa en las cocinas para fregar los platos y las ollas, que es esta, porque es un abrasivo excelente para las piezas de aluminio sin llegar a rayarlas, pero sin embargo va dejando la superficie, pues ahí están los resultados. Esto es crucial para un buen sellado de la junta nueva, ya que si esto está sucio o contaminado, no vamos a tener una buena hermeticidad. Y aquí tenemos por qué Toyota es Toyota. Casi 300.000 kilómetros tiene este motor y no se ve lo más mínimo de desgaste en los lóbulos de los árboles de leva ni en la cadena. Obviamente sus mantenimientos hechos al pie de la letra. Pero repito, casi 300.000 kilómetros. No olvides suscribirte al canal, obviamente, y aquí tenemos ya nuestra obra de arte, la junta de tapa válvula pintadita con pintura anticalórica. La junta es nueva, ya la hemos puesto, y ahora lo que hacemos es posicionarla en su sitio con mucha paciencia a que nos caiga a la primera. Bien, y ahora vamos a ir enroscando uno a uno todos los tornillitos, asegurándonos de que enrosquen antes de poner algún tipo de herramienta, ya que esto va aluminio con aluminio y no queremos maltratar las roscas. Así que despacito vamos posicionando cada uno donde iba, recordando los soportes que van a coger el arnés de motor, ya que en algunos casos lleva espárragos y una tuerca y en otras lleva los tornillitos 10 que comentábamos antes. No hay que olvidar tampoco el soporte de la sonda lambda o del cableado del sensor de oxígeno y por supuesto la válvula PCV que pondremos al final. Es importante en estos componentes dar los pares de apriete exactos. Si apretamos mucho, aplastamos la junta y la deformamos, y si lo dejamos flojo, pues 3/4 es lo mismo. Esto no lleva ningún tipo de pegamento ni silicona, solo en los tornillos centrales que aplicaremos una mínima cantidad para garantizar la estanqueidad, ya que estos tornillos llevan una arandela de goma que no viene en el kit de junta, con lo cual pues nos apoyamos en el formador de junta. Aquí tenemos los pares de apriete de la tapa de válvula, del tapón de drenaje del aceite del motor y de las bujías de encendido. Y lo que vamos a hacer es comenzar por el centro y hacia afuera, hacia los extremos, a dar los pares de apriete. Todos los motores llevan pares de apriete. Si no los encontramos en el manual que tengamos disponible, es importante buscarlo en el amplio mundo del internet o preguntar a conocidos, ya que dejar un motor extremadamente apretados algunos componentes o incluso flojo es igual de perjudicial para el correcto funcionamiento. Ponemos la manguerita de la parte superior, tapamos el orificio de llenado del aceite y esta es la válvula PCV que os comentaba, que de serie viene con un poquito de trabarroscas, así que vamos a volver a instalarla con su trabarroscas, que es importante que esta válvula no esté atascada para no generar sobrepresiones en la tapa de válvulas o tapa de balancines y hacer que la junta dure menos o que se genere una presión que nos pueda ocasionar una fuga de aceite. Ajustamos esto a su sitio e instalamos la manguerita que luego repararemos. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a desmontar las bujías. Primero las aflojamos todas. Y ahora dejo una pregunta en el aire. ¿Las bujías llevan par de apriete o no llevan par de apriete? Hay una tendencia que dice que la bujía no lleva par de apriete porque lleva unas arandelas especiales y que se debe ajustar una vez que llega a su final 3/4 de vuelta. Sin embargo, en el manual de motor de este vehículo aparece que lleva un par de apriete las bujías, así que como me gusta guiarme por los manuales de servicio de Toyota, pues prefiero darle par de apriete. Ahí teníamos el desgaste de las bujías, el desgaste del electrodo. Hemos aplicado un poquito de pasta de cobre en la rosca de las bujías e intentamos dejarla en los orificios donde van, bajándola lo más posible con el dedo sin dejarlas que golpeen para que el electrodo no se cierre. Llevamos las bujías a su sitio primero con la mano,
Luego nos apoyamos de herramienta eléctrica para hacer todo su recorrido y, como dije anteriormente, sí o sí, par de apriete. En mi caso es mi opinión. La 1, la 2, la 3 y la 4. Y ahora reposicionamos el cableado para instalar en orden inverso todo lo desmontado, que son las bobinas de encendido, que también llevan par de apriete los tornillos de las bobinas, ya que esto enrosca en aluminio y es un material que va a estar expuesto, o está en una posición que va a estar expuesto a temperatura extrema. Entonces el material se dilata y se contrae. Es importante tener los pares de apriete correctos. Ponemos las bobinas, ponemos la regleta que lleva el cableado, enchufamos todas las bobinas, clic, esa es la música que debemos escuchar, y damos el par de apriete a cada una de las bobinas, que es el mismo 10 Nm. Ponemos nuestro embellecedor, la tapa motor, damos una fregadita y así es como queda este trabajo. No olvides suscribirte y dejarme un like si te ha gustado el vídeo.